Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad, por aquí por Radio Exclusiva 103.7 FM. Estamos aquí en la grata compañía del equipo de producción, Jorge Carrizo, y en la espera del pastor Pablo Cortés, que ya se va a reincorporar en unos minutos. Pero antes vamos a darle las bienvenidas, por supuesto, y a darles los siguientes anuncios que acostumbramos a hacer siempre que comenzamos el programa. Recuerde que la cita, si usted está aquí en Santiago del Estero, es todos los lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad. Si usted está aquí en Santiago del Estero, acérquese a la Plaza Libertad, al pleno centro de la ciudad. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios todos los lunes y sábados a las 21:30, orando por la familia, por los niños, orando por todo aquel que se encuentra en ese lugar y compartiendo, por supuesto, la palabra de Dios. También te invitamos a esta reunión semanal donde nos congregamos para adorar a Dios, para llenarnos de nuevas fuerzas, para, por supuesto, honrar a aquel que vive por los siglos de los siglos y que ha hecho tantas cosas por nosotros y que no solamente nos está exigiendo una hora más en los domingos a las 20 en la iglesia Aposento Alto, 24 de septiembre 481. Esa es la dirección, 24 de septiembre 481, iglesia Aposento Alto. Ahí vamos a estar compartiendo este domingo la palabra santa de Dios y nos vamos a estar llenando de nuevas fuerzas de todo lo que Dios tiene para ti en esta semana. Muy bien, también recordarte que todos los martes y jueves la cita también es por aquí, por Radio Exclusiva 103.7 FM a las 21 horas. Y recordarte que si no puedes sintonizar este programa en vivo, puedes verlo subido o colgado en nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón, donde estamos subiendo todo el contenido que grabamos en cada programa que hacemos. Esta herramienta es verdaderamente útil para que podamos compartir y transmitir a todo lugar y en todo momento el contenido que compartimos en cada cita que tenemos aquí en la radio exclusiva 103.7 FM. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, hoy tenemos un programa muy lindo, muy controversial y polémico, ¿no? Nos gusta mucho entrar en esa polémica y ver qué es lo que la palabra de Dios dice respecto a todos los temas que compartimos en la radio. Y en esta noche vamos a estar compartiendo el tema Iglesia y Estado. Iglesia y Estado. ¿Deben estar juntos o cada quien por su lado? Parece que rima, ¿no? Pero bueno, vamos a estar compartiendo este tema tan interesante y cómo durante muchísimos siglos, especialmente durante los tiempos del Imperio Romano, la iglesia como tal, la iglesia institucional, se había hecho de la confianza de los gobernadores y reyes de aquel entonces y cómo la iglesia y el Estado estuvieron juntos durante muchísimo tiempo y qué significó para la sociedad que hubiese la separación que hoy en día existe, ¿no? Sobre todo en los estados que son laicos, los cuales por supuesto son aconfesionales, no oficializan ninguna confesión porque lo consideran inapropiado, dado que existe a nivel universal un respeto, digamos, a la libre confesión de fe, es decir, la libertad de culto, como quien dice, ¿no? Sin embargo, es interesante que el Estado argentino, por ejemplo, en su artículo 2, confiesa que se adhiere a la confesión católico romana, ¿sí? Y que a nivel constitucional es una iglesia reconocida, digamos, como la confesión de fe del pueblo argentino, ¿no? Es interesante saber eso. No así tanto el Estado peruano, por ejemplo, que se declara laico, el Estado venezolano y otros estados también que no adhieren a ninguna confesión cristiana o no cristiana, sino que dejan el respeto a al libre culto, ¿no? Libertad de pensamiento religioso y por supuesto que las personas puedan elegir libremente qué confesión de fe adherirse. Pero es interesante que hoy vayamos a discutir esto porque yo tengo un pasaje bíblico, ¿sí? Yo tengo un pasaje bíblico que compartir con ustedes. Esta prédica recuerdo que la di el 31 de diciembre, ¿sí? Del año 2023 en la iglesia Aposento Alto. Yo compartí un mensaje referido a este texto que vamos a estar viendo ahora, que vamos a estar estudiando en este programa. Y tiene que ver más que todo con la sociedad que le da la espalda a Dios. Normalmente cuando nosotros defendemos que la iglesia y el Estado sean dos entes totalmente distintos y que ninguno tenga influencia sobre el otro, estamos hablando de dos vertientes que gobiernan la vida de la sociedad. Por un lado tenemos lo que es la política, la sociedad civil y que representa al Estado como tal, y por el otro tenemos a la entidad espiritual, a la iglesia,
que también tiene una influencia muy importante sobre la sociedad. Y una influencia que viene dada más que todo por los valores que la misma sociedad comparte, ¿no? Cuando el Estado y la Iglesia se separan, empieza como una especie de puja a ver quién de los dos es el que va a tener la hegemonía cultural, social, política y hasta espiritual, por así decirlo, porque el Estado, como le dije, le acabo de decir algunos segundos atrás, el Estado argentino, por ejemplo, en el artículo 2 abraza la confesión católico romana, entonces quieren tener la hegemonía de la vida espiritual de la sociedad. Sin embargo, reconocemos también que en la Argentina no se persigue a ninguna confesión que no sea católico romana, porque también se respeta, ¿no? El libre culto y el libre pensamiento religioso, pero es un detalle que vale la pena destacar, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, cuando estos dos entes están separados de sí y uno del otro se dan la espalda, la sociedad entonces tiene que tomar una decisión. Si convertirse en una sociedad totalmente laica, es decir, una sociedad que no comparta ningún valor espiritual de ninguna confesión y respecto a ello no compartirlo con la sociedad, o por el otro, irse a una iglesia o una confesión cristiana o no, sobre la cual descansar sus principios, sus valores, su moral, su ética, y ver cuáles son las soluciones que para la sociedad de hoy tenemos que empezar a discutir, ¿no? Bueno, saludamos al pastor Pablo que se reincorpora en este momento. Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos bien en la FM exclusiva. Ayer estuvimos haciendo una programación linda y hoy estamos tratando un tema muy importante que a todos les va a llamar la atención y que es interesante para que podamos saber qué relación tiene, ¿no?, la iglesia con el Estado. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Desde cuándo viene esto? ¿Es esto moderno? ¿Es esto de ahora? Bueno, ahora lo vamos a dilucidar en esta noche. Así es. Bueno, recordamos también que te puedes comunicar con nosotros a través de los medios de comunicación de la radio por si quieres participar. Todos son bienvenidos a participar y a compartir sus ideas, sus opiniones. El medio telefónico para llamar a la radio es 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Ahí vamos a estar recibiendo sus comentarios, sus pensamientos, sus opiniones y por supuesto, como no, sus pedidos de oración si los tuviese, porque aquí estamos para servirte, para orar por ti, para orar por tu familia, por los tuyos. Y en el transcurso del desarrollo de este tema, que vamos a estar tratando eso, vamos a ir enfocándonos, por supuesto, en cuáles son las expectativas que tiene la sociedad respecto a estos dos entes, ¿no? Si es correcto que separemos la iglesia del Estado o si la iglesia debería mantener cierta influencia sobre el Estado o si el Estado tiene que separarse totalmente de la iglesia y crear su propia moralidad, su propia cultura, su propia estructura jerárquica de valores y principios, por así decirlo. Entonces está bueno que nosotros podamos abrir esa discusión. Y yo quiero, Pablo, les decía a nuestros oyentes que el día 31 de diciembre en la iglesia Aposento Alto nosotros dimos esta prédica sobre la ciudad de Sodoma, ¿sí? Donde se destaca cómo la ciudad de Sodoma, que le dio la espalda a Dios, fue descendiendo de mal a peor, ¿no? Está en Ezequiel 16 y yo quiero que usted ahí del otro lado, usted pueda, si tiene una Biblia, búsquela y comparta conmigo este texto, porque es muy, muy revelador y al mismo tiempo, si usted no tiene la palabra de Dios allí al alcance, escuche con atención, ¿no? Hay un dicho que dice que los que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Esto es un dicho bastante popular. Y yo creo que lo que vamos a leer a continuación no es nada ajeno a lo que está pasando en la actualidad. Porque esta ciudad de Sodoma, que nosotros cuando vamos al Génesis y leemos que Dios se propuso destruirla, es como si estuviésemos viendo los últimos minutos de Sodoma, ¿no? Pero cuando vamos a Ezequiel, vamos a ir entendiendo cómo fue que Sodoma llegó hasta ese nivel, al punto de que Dios decidió destruirla por completo para que no haya malas influencias y malas costumbres y cosas que corrompieron la espiritualidad de la sociedad y que se pudiese tener una sociedad santa, justa, que verdaderamente abogue por la justicia, ¿no? Esto está en Ezequiel capítulo 16, verso 48 en adelante. Dice la palabra de Dios: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Y empieza a describir lo que fue Sodoma, ¿no? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí,
y cuando lo vi, las quité. Wow, qué tremendo es que en este pequeño pasaje que estamos viendo, Dios se propone a describirle al profeta Ezequiel cuáles fueron los motivos por los cuales él castigó a Sodoma. Y qué tremendo que cuando vamos leyendo es como que si fuese un espejo actual, ¿no? Un espejo donde la sociedad hoy en día se ha vuelto prácticamente soberbia, no necesita de Dios. La sociedad dice, no, el Estado es totalmente laico, el Estado y las leyes tienen que verse solamente por velarse por los políticos, por los que son líderes de la sociedad, mientras que Dios dejémoslo a otro lado, metámoslo en la iglesia, dejémoslo allí los domingos, no queremos saber nada con Dios. Entonces, ese es el primer punto, la soberbia, ¿no? Cuando nosotros nos creemos autosuficientes. Y ese es el primer escalón al descenso de la inmoralidad, de la destrucción espiritual, ¿no? ¿Qué piensa de eso, Pablo? Sí, dice que Sodoma estaba en una de las llanuras más fértiles de esa región, ¿no? Que queda cerca del Mar Muerto, creo que es. Todavía los científicos no coinciden bien, pero sabemos que estaba ahí donde ahora está, donde está Israel, donde está Palestina, bueno, donde está la tierra prometida. Según los datos históricos, eran llanuras fértiles, y acordate que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades diferentes, porque muchos mezclan, no, Sodoma es una ciudad y Gomorra es otra. Aparte habían otras ciudades que fueron también castigadas, Adma y Seboim, ¿no? Eran ciudades también, pero las más míticas que siempre se habla es de Sodoma y Gomorra. Y había una ciudad que iba a ser castigada y Dios la perdonó para que se refugiara Lot con su familia, que era Zoar, ¿no? Puede Suar, ser. sí. Así que bueno, sabemos que eran ciudades fértiles donde tenían una buena economía. Hoy podemos decir como Los Ángeles, como Nueva York, así, ciudades donde se movían mucho dinero, muchos placeres, como Las Vegas puede ser también, ¿no? Sí, Podemos poner podría ahí. ser, sí. Qué casualidad, ¿no? Que a Las Vegas se le llama la ciudad del pecado, ¿no? Increíble todo esto. Lo que se mueve en Las Vegas, justamente ayer me estaba hablando mi madre y me decía, yo cuando fui a Las Vegas, Pablo, ¿sabés lo que era? Un mundo de gente. Los casinos funcionan día, noche, madrugada y están al tope. Van los chinos, coreanos, todos van a los casinos de Las Vegas. Entonces yo digo, ¿cuál es el fruto de estas ciudades? Bueno, el fruto es el que leíste, ¿no? Abundancia de saciedad, pereza, soberbia y todo lo que estamos aconteciendo. Yo creo que estamos en estos tiempos, ¿no? Tiempos, como dijo el Señor Jesús, que cuando Él esté por venir, iba a ser como en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Estaba Sodoma y Gomorra. Así es. Bueno, excelente análisis, ¿no? Ahora, metiéndonos más en la modernidad, en la actualidad, siempre se suele pensar que Dios es alguien retrógrado. O sea, que nosotros no tenemos que seguir rigiéndonos por la palabra de Dios, porque eso fue escrito para ese tiempo, era para un momento, y que ya la sociedad de hoy ha cambiado, ¿no? Que ahora la sociedad hoy dice que está bien y que está mal. Yo te voy a compartir, Pablo, esta mañana estaba viendo, estaba recordando un video que había visto que dura como 15, 18 minutos, está colgado en la YouTube, de un pastor peruano que lo habían invitado a un programa de televisión a dar una opinión sobre el matrimonio homosexual, ¿no? Que este es un tema tan polémico incluso hoy en día, ¿no? A pesar de que en estos países está aprobado, ¿sí? Que es legal, pero que en ese momento se estaba tratando la ley en Perú. Y la periodista insistía en hacerle preguntas de manera tan increpante que quería tratar de imponer sus ideas al pastor. Y a mí me sorprendió que este pastor siempre respondió con mucha calma. O sea, se notaba realmente el fruto del Espíritu Santo en él, de que no se dejó llevar por eso, Son sino que, preguntas capciosas que le sí, dicen, preguntas ¿no? capciosas y le dicen, por ejemplo, una de las que me llama la atención es que dice, yo creo en un Dios solidario, le decía la periodista, un Dios que ama, un Dios que no rechaza a nadie, ¿no? Entonces uno por encima podría decir, sí, es exactamente, Dios es así, no rechaza a nadie, Dios nos ama, Dios, todo el que viene a Él no le echa fuera, eso es cierto, pero te cuentan nada más esa parte, no te cuentan la parte de la justicia de Dios. Y una respuesta que le dio el pastor que me pareció interesante, que se llama Roberto Bastante, el pastor Roberto Bastante de Perú. Dice, sí, Dios antes que amor es santo. Wow, qué tremendo esa expresión. O sea, Dios no puede pasar por encima de su propia santidad. O sea, Dios por la excusa de amar no puede obviar la santidad. Dios va a amar, por supuesto que sí, pero Él no va a consentir lo que obviamente es abominación para Él. Palabras para que quede claro a la audiencia. Santo significa apartado, pero también significa puro.
Dios no tiene ninguna sombra ni variación, dice la palabra. Dios es puro. Y sabemos, ¿no?, que cuando la gente se acercaba a Dios, no era como dice el refrán, moco de pavo. Acercarse a Dios tenían que hacer muchos rituales, muchos procedimientos. Hasta el mismo Moisés, que era un varón santo, le decía, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo. O sea, eso habla de una preparación. Por eso la gente cree que es acercarse a Dios solamente, decir, bueno, Dios, dame esto, dame aquello. No. La Biblia dice que nos tenemos que acercar en plena certidumbre de fe. Tenemos que limpiar nuestros corazones. Tenemos que acercarnos santamente, ¿no? Pedirle a Dios que nos purifique. Acordate lo que le pasó muchas veces a David. David se tenía que purificar. Era toda una ceremonia antes, no era fácil. Ahora pensamos que Dios cambió. No, Dios no cambió. Sigue siendo el mismo. Él es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, así es. Y en reflexión, él dice el pastor, mira, te voy a comentar algo. Esto todavía se está, ¿cómo es? Esto se está discutiendo en la asamblea de ahí de Perú, ¿no? Para parafrasear un poco la historia, el cuento, porque es bastante largo la discusión. Vale la pena verlo, ¿no? Para los que puedan verlo. Y dice que no, que en realidad mira lo que dice el preámbulo de la Constitución de Perú, que es lo que nosotros también decimos aquí en la plaza, ¿no? Porque en la Constitución de la Argentina también se invoca el nombre de Dios para hacer leyes. Entonces el pastor dice, mira, invocando al Dios Todopoderoso, eso dice el preámbulo de la Constitución peruana. O sea que los legisladores están invocando a Dios como fuente de toda justicia y de todo amor, ¿sí? De todo poder, para hacer leyes, o sea, para regirnos por el carácter de Dios que está expresado en los 10 mandamientos, ¿no? Nosotros si hacemos un breve análisis de todo lo que ha sido el derecho y la justicia de toda la sociedad occidental, particularmente de la sociedad cristiana, muchas de las leyes que se han establecido en esta sociedad han partido por un fundamento cristiano, parten de un fundamento cristiano. Es más, me atrevo incluso hasta a decir que esas misericordias, esos indultos, esa condonación de penas y todas esas cosas están movidas por un sentimiento de justicia divino, están movidos por un sentimiento de comprensión hacia el prójimo, ¿no? O cuando, por ejemplo, alguien comete un crimen y que no fue consciente de haberlo hecho, sino que es presa de una situación psicológica que lo llevó a hacerlo, en la sociedad del hombre que busca restaurarlo y que se rehabilite en el lugar que tenga que rehabilitarse. ¿Cómo va a ser la justicia de Dios si esa es la justicia del hombre? Entonces preguntémonos esto. Y el pastor peruano decía, esto es lo que pasa cuando una sociedad se olvida de Dios. Cuando una sociedad se olvida de Dios, empezamos a pensar que nosotros somos dioses y que lo que está bien y mal lo decimos nosotros. Ya se pierde el punto focal de los valores morales. Claro, como dice la palabra, ¿no? Que a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo lo bueno. Entonces, si se pierde el punto moral, que es Dios, entonces, ¿quién podría decir qué es bueno y qué es malo? ¿Sí? En lo moral, ¿quién podría decir qué es ético y no es ético? Porque si no, se va a poner mi moral contra la tuya. Claro. Y vos no puedes estar por encima de mí porque lo que es mío, lo que es malo para mí, capaz es bueno para ti. Entonces se convierte en algo relativo, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Pablo? Claro, yo creo que el único juez y el único que tiene que partir justicia y que tiene que bajar los mandamientos es Dios. Nosotros como hombres no estamos en capacidad. Como vos dijiste, Omar, vos vas a decir una cosa, yo otra, y en eso vamos a terminar. Acá tengo una palabra en Génesis 13:13. ¿Qué te parece el número 13? Ah, el número interesante. Acá dicen, el número de la yeta, dicen acá, ¿no? Dice, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. O sea, no eran cualquier cosa, eran en gran manera. Y yo los comparo, porque esto pasó también las tribus de Israel contra los benjaminitas. ¿Te acordás cuando hubo una mujer que los benjaminitas la habían violado, la habían abusado, todo eso, hasta que se declaró una guerra porque el novio... Contra toda la tribu, sí. Contra toda la tribu. Parecido, ¿no? Sí. Siempre vemos que si en las sociedades no hay un parate y no hay una restauración o un renuevo o un avivamiento, vemos una decadencia moral como pasó en Sodoma y como pasó también con los benjaminitas. Sí, también recordamos las palabras de una autoridad, creo que es el alcalde de Nueva York, había dicho hace un tiempo, creo que hace ya un par de años, que ellos estaban arrepentidos de haber sacado a Dios de las aulas. Lo dijo también, eso también está colgado en YouTube, lo puede buscar. ¿Quién es? ¿Rudolf Giuliani? No, Giuliani hace rato que estaba, no recuerdo el nombre de un señor, bueno, después te voy a buscar el nombre. Está también en YouTube, lo pueden buscar, cuando el alcalde de Nueva York se arrepiente de haber sacado de las aulas de clases las oraciones,
porque en todas las aulas públicas de las escuelas de Nueva York, del estado de Nueva York, básicamente, no solamente de la ciudad, sino del estado de Nueva York, se hacían oraciones al comienzo de las clases, ¿sí? Cuando comenzaban las clases, y no sé si después al final, pero sí sé que eso trajo como consecuencia, según las propias palabras del alcalde, ¿no? Que no estoy seguro si es cristiano o no, me parece que no. Decía que en parte de eso se han aumentado los tiroteos en las escuelas. Se aumentaron los tiroteos en las escuelas, se aumentó la violencia en la escuela, se aumentaron las deserciones, chicos que no quieren ir a clase. Entonces, todas esas motivaciones espirituales que antes existían, haberlas sacado como parte de todo este movimiento político que trata de implementar la ideología de género y todas estas cosas, la libertad, que ahora están haciendo, y escúcheme bien, esto no es mentira, ahora están promoviendo los tratamientos hormonales a los niños. A los niños le están dando tratamientos hormonales, o mejor dicho, se está viendo, y esto lo vi de una prédica del pastor Michel Sugelén, que Dios le bendiga grandemente, dice que se están viendo en Estados Unidos que a los niños, a los varones, durante el periodo de receso, se le da media hora para que jueguen como si fueran niñas. Y a las niñas para que jueguen como si fueran varones, para ver cómo se expresan y para descubrir su género ya desde temprana edad. Imagínate lo que estamos haciendo. Ya no estamos dejando que la gente escoja libremente, sino que estamos imponiendo nuestra propia ideología, nuestra propia deconstrucción, por así decirlo, a los niños que todavía no saben diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es sexo, lo que es género, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Pablo? Creo que esto se está saliendo ya, se ha salido ya de control. Me estaba enterando de otra noticia, Omar, Sí. Y a vos, amigo, que estás ahí del otro lado, que estás atento, atenta, hermano, hermana, que hace unos días hicieron un experimento de poner un chip dentro del cerebro de un ser humano. Lo lograron. El que está a cargo de todo es Elon Musk. Elon ¿no? Musk, sí, Elon sí. Musk. Bueno, y resulta que ya le pusieron el chip y él con su pensamiento puede encender la computadora, puede navegar todo sin ni siquiera utilizar las manos. ¿A dónde iremos, digo yo? ¿Estaremos controlados? ¿Va a haber un control, como dice la palabra, que van a haber gente marcada? Eso lo podemos discutir, pero sí que está avanzando la ciencia como nunca antes. Pasamos del caballo al automóvil, del automóvil a las computadoras, al y avión, ahora a la ciber y a la inteligencia artificial. Sí. Mira, este tema está candente. Vas a ver que hace unos años, mira, ¿sabes qué me preocupa de eso, del chip? Porque, a ver, ciertamente a los que nos están escuchando del otro lado, Te lo muestran primero, perdón. hay Te lo una, muestran sí, primero como algo que va a ayudar a la gente que tiene problemas, todo, por supuesto. te lo ¿no? venden, sí, Te lo venden así, sí, ¿no? te lo venden Legalito, así. pero sé que hay algo por atrás. Sí, seguramente sí. Fíjate que en estos, yo quiero decir dos cositas interesantes, ¿no? Porque estamos hablando de iglesia y Estado, sí, si deben estar juntos o separados. También es cierto que la iglesia institucional en los años, y yo quiero decir esto antes de hablar de contarte dos cositas, en los primeros años del siglo XIV, XIII, ya cuando estaba la iglesia institucional ya estaba bien fundada en el Estado, es cierto que había mucho oscurantismo. ¿Qué significa eso? Que se había restringido el estudio científico, que la iglesia no permitía que se estudiasen cosas que no tuvieran que ver con la Biblia, y eso frenó mucho el avance de la ciencia. Ejemplo Galileo, ¿no? Ejemplo Galileo Galilei, muy bien, exactamente, tenía eso en la mente. Y otros científicos más que fueron reprimidos por el tema de la iglesia como tal, ¿no? Después en la época del racionalismo, de la ilustración, del renacimiento, y todas estas épocas de la ilustración también, de la época del raciocinio, del racionalismo, del existencialismo, y todas estas épocas, empezaron a fluir lo que es el ateísmo, empezó a fluir todo ese tipo de cosas del libre pensamiento, ¿no? Entonces empezó la sociedad contemporánea, mejor dicho, la moderna contemporánea, empezamos a darnos cuenta que la iglesia y el Estado tienen que ser dos entes separados. Que yo en primera instancia no estaría del todo en desacuerdo con eso, pero sí tenemos que lograr lo que está sucediendo en la Organización de las Naciones Unidas en este momento, es la imposición de una agenda que es contraria a Dios. Pero recordemos que hace unos años, en los años 80, yo esto lo quiero decir con toda responsabilidad porque es un hecho histórico, cuando Argentina y Chile iban a entrar en guerra por el canal de Beagle, ¿quién fue la persona que intercedió? El mismo Papa Juan Pablo II, que viene a ser, yo no soy católico romano, pero quiero enfatizar el papel de una autoridad espiritual, o mejor dicho, de un líder que puede decir, amigos, amigas,
estamos caminando de espaldas a Dios, ¿sí? Yo puedo decir muchas cosas de la Iglesia Católica Romana, pero el punto no es ese. El punto es que necesitamos sí o sí que la palabra de Dios se convierta en esa autoridad espiritual para que los líderes mundiales empiecen a entender que no es por el camino de la guerra. Hace unos meses, o bueno, meses no, hace una semana, todos los grandes líderes de las grandes redes sociales comparecieron ante el Senado de Estados Unidos. Y pasó algo que nunca nadie se imaginó. Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, le pidió disculpas a todos los familiares por no haber trabajado lo suficientemente fuerte en prevenir que los niños y adolescentes estuviesen expuestos a pornografía infantil, a asuntos que elevan la depresión, aumentan el suicidio y todo este tipo de cosas. Todas estas cosas él no trabajó, porque lo admitió, no trabajaron lo suficientemente duro para prevenir que eso suceda. Y yo no es que quiera hablar de las redes sociales con respecto a esto, ¿no? Pero quiero decirte algo. Si una red social es gratis, es porque usted es el producto. Usted es el producto, su información y todo lo que usted publica, eso se lo venden a las grandes empresas que después le están explotando la pantalla con anuncios y cosas que tienen que ver con lo que a usted le gusta, ¿no? Por eso no es nada extraño, no es que nos están espiando el teléfono. Todo lo que hables, viste, no todo te lo pasa, que hables, si vos sos fanático, ponele de las motos, ¿no? Sí. Te van a llover motos te van a empezar a salir anuncios de motos y che, estaba hablando con Pablo de motos. Claro. Ahora, lo que quería decirte, Pablo, respecto a esto, que hace unos años hubo un hacker de sombrero blanco. Para los que no saben, los que están escuchando, existen dos tipos de hackers, de sombrero blanco y de sombrero negro. Los de sombrero negro son esos ciberdelincuentes que entran a todas estas páginas, incluso las del Estado, para sabotear o hacer daño. Y los de sombrero blanco son los que entran a estas páginas para ver las vulnerabilidades de esas páginas y trabajar en mayor seguridad. Puede ser Anonymous, ¿no? ¿Te acordás que era? Como Anonymous, exacto. No. Sí, Anonymous se puede atribuir ciertas cosas, pero no sabemos quiénes son. Sí. Pero son hackers. Pero son hackers, sí, exactamente. Este señor se llamaba Barnaby Jack, este hacker. Él supuestamente era de sombrero blanco. Y él había empezado, de hecho se hizo famoso, está en YouTube, por ser uno de los primeros hackers en hackear un cajero automático. O sea, hackeaba el cajero automático y le sacaba todo el billete que él quería. Imagínate esto, ¿no? Y él hizo una conferencia, iba a hacer una conferencia donde él había descubierto, y escúchame bien, por eso me aterra el tema del chip, donde él había descubierto, Pablo, cómo las autoridades estadounidenses en informática, en toda esta gente, ya había descubierto una forma de hackear marcapasos y matar a la gente sin que se dé cuenta. Porque vos sabés que un marcapaso es un producto que se coloca dentro del corazón. Y entonces la gente ya sabía cómo hackear marcapasos, hacerlo que no funcione para que la persona no tenga el control de los latidos del corazón y pueda morir de un infarto y nadie sabe qué pasó. Y él, antes de hacer esa conferencia, adivina qué pasó. Sí, murió. Apareció muerto. Apareció muerto misteriosamente. Sí, misteriosamente. Esto pasó hace algunos años. ¿Qué cosas pueden hacer con ese chip? Sí. Contame. No, yo creo que pueden hacer lo que muchas veces quería hacer el diablo, ¿no? Quería dominar la voluntad de los seres humanos. Sabemos que muchos dicen que la inteligencia artificial puede ser de mucha bendición, de mucha utilidad, pero también se puede abrir un abismo, un infierno, dijeron mucho, ¿eh? Gente que no conoce a Dios, gente que no está en las cosas de Dios, dicen que esto se abre el pozo del abismo, por así decir, porque la inteligencia artificial, ponele, ella te puede decir a qué avión derribar, o qué bomba tirar, o qué bomba no tirar, a dónde tirar o no. O sea, te maneja todo. Hoy todo lo que hoy estamos siendo, digamos, los servicios que uno utiliza, los beneficiarios, la mayoría de todas las cosas son manejadas por computadoras. Entonces imagínate si la inteligencia artificial dice, bueno, yo no quiero que haya luz en Santiago, quiero que haya luz en otra parte. O sea, es terrible. Y ¿sabes qué? Esto es el comienzo, no sé lo que vamos a ver después. Bueno, lo que sí te voy a decir es que va a sintonizar después la segunda parte de este programa, así que llevamos a la primera pausa. Radio Exclusiva 103.7 FM. También queremos recordar que si no has podido sintonizar este programa desde el principio, no te preocupes, porque estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, al cual te pedimos que te suscribas y le des like al contenido, donde estamos subiendo todos los programas allí para que puedas observar y estudiar todo lo que allí subimos. No te perderás de ningún programa, que tenemos la cita aquí todos los martes y jueves, Radio Exclusiva 103.7 FM. Recordarte también que si estás en Santiago del Estero, estamos los lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad,
predicando el evangelio, orando por los enfermos, orando por las familias, orando por los cautivos, orando por los que están tristes, contentos, orando por todos. Y no te olvides de dedicar una hora en la casa de Dios, en aposento alto, 24 de septiembre 481 a las 20 horas. Todos los domingos a las 20 horas, 24 de septiembre 481. Trae a tu familia, a tus amigos. Queremos estar juntos, orar juntos, predicar la palabra y que juntos podamos llenarnos de Dios para tener una semana más de bendición para la gloria de Dios. Y mañana tenemos estudio bíblico y oración en Buenos Aires 120. Así que estamos cerquita de la Plaza Libertad. Si querés aprender la Biblia, si querés comenzar a interiorizarte, ¿qué significa? Porque muchos dicen, leo la Biblia, no entiendo nada. Bueno, con nosotros vas a entender, no porque seamos eruditos, no, somos personas que conocen a Dios, conocemos la palabra y tenemos años en esto, tenemos experiencia y podemos asesorarte porque la palabra hay muchos puntos de vista, pero tenemos que tener el punto de vista que tiene el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da la revelación para entender la palabra del Señor. Amén, así es, así que te invitamos a que asistas si quieres aprender la palabra de Dios. Bueno, estamos en este interesante tema de iglesia y Estado y la verdad que es difícil no irnos por la tangente, por algunas ramas de algunas cosas que vamos compartiendo de noticias y cosas de impacto, ¿no? Y decíamos en la primera parte que cuando se decidió separar la iglesia del Estado, si bien es cierto la sociedad civil empezó a crecer, la ciencia empezó a aumentar, el conocimiento empezó a salir adelante, es cierto que también la iglesia tuvo un renacer también. La iglesia tuvo un renacimiento de lo que es la filosofía, la teología, se empezó a estudiar bien a fondo la palabra de Dios y hemos podido darnos cuenta que nuestra fe en realidad desde siempre ha sido así, pero en los tiempos modernos ha habido un renacimiento, un avivamiento, mejor dicho, de la apologética cristiana, de la apologética bíblica, de lo que es la fe racional en Cristo Jesús. De hecho, la misma Biblia nos invita a estudiarla, a poner la prueba desde el raciocinio, de amar a Dios con nuestra mente, es decir, que nuestro propio intelecto pueda conocer y alcanzar a Dios. Entonces, ahí también tuvo un renacimiento, de manera que esa separación tuvo un efecto positivo para los dos, tanto para la iglesia como para el Estado. Pero también es cierto que los extremos siempre hemos dicho que son negativos, ¿no? Y que los extremos que estamos viviendo hoy están tratando de acudir a la opresión de la conciencia. ¿Por qué? Voy a citar dos ejemplos claros, ¿no? Que pasó hace un par de años también, esto hace unos años pasaron, pero que sigue vigente, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando un pastelero se le pidió hacer un pastel para una boda lesbiana, ¿no? Y que el pastelero era cristiano, él estaba asumiendo la postura cristiana de que su conciencia no le permitía hacer eso y bueno, la pareja lesbiana se sintió ofendida de alguna forma y trató de demandarlo, ¿no? Y el Estado se vio involucrado en esta lucha de valores religiosos y espirituales. Entonces, ¿qué hacer cuando el Estado se quiere meter en la intimidad de la gente, ¿no? Porque una de las cosas que la gente no piensa o no sabe es que cuando nosotros empezamos a decir, sí, el matrimonio ahora ya no es entre un hombre y una mujer, ahora pueden ser dos hombres y dos mujeres, el Estado se está metiendo en la intimidad de la gente, ¿no? Se está metiendo en la intimidad de la gente y es difícil sacar al Estado de allí, porque van a empezar a salir argumentos y va a empezar de nuevo el Estado a querer controlar hasta lo más íntimo de la vida nuestra, Claro, hasta lo que podemos hacer o no dentro de nuestras casas, ¿no? Sabes, Omar, que había un matrimonio que le estaba reprendiendo a su hija, se estaba portando mal. Su hija tenía 9 años y le decía, mirá, Martita, ponele, Martita, haz bien las cosas, tenés que estudiar. Bueno, ustedes si me siguen retando, yo voy a llamar al 911, creo que hay un teléfono allá, y los voy a denunciar. Eso antes no se podía escuchar de un hijo, pero ahora sí, cualquier cosita te denuncian tu propio hijo al Estado. Qué increíble, ¿no? Y también quiero agregar esto. En 1798, Napoleón conquista Italia, ¿no? Y ahí fue también el fin, ¿no? Del poderío, de ese poderío, que ese monstruo con tentáculos que era la Iglesia Católica Apostólica Romana en todo el mundo. Y ahí dice que se cerraron los monasterios y se confiscaron las propiedades de la iglesia. En París fue arrestado el representante pontificio, ¿no? O sea, el Papa se fue huyendo hasta ahí. O sea que esto fue un gran aporte que, a pesar que Napoleón no hizo muchas cosas malas, pero sí le puso un freno al poder religioso. ¿Qué te parece? Sí, eso también es cierto porque la Iglesia Católica Romana se ha caracterizado también por tener un poder monárquico que no era muy distinto de los emperadores de aquel momento, ¿no? Solo que ellos estaban queriendo
esgrimir como los portadores de la verdad, y por ende todos los emperadores tenían que consultarle al Papa sobre cualquier movimiento político que hiciera, ¿no? Entonces por eso, tarde o temprano se iba a producir una ruptura, tarde o temprano iban a romper tanto el Estado como la Iglesia, porque sus principios estaban confrontados entre sí, y entonces los intereses de los políticos y los intereses religiosos estaban siendo ambiciosos los dos. El Papa por seguir siendo el sumo pontífice y el controlador de todos los asuntos civiles y políticos de la sociedad, y el poder político por querer librarse de ese yugo y hacer las cosas como le antoje, como se le antoje. Bueno, la iglesia anglicana, ¿sí? Si me lo permiten, ¿cómo nace la iglesia anglicana? ¿Cómo nace? Los que están detrás del otro lado y los que vayan a ver por YouTube esto saben que Enrique VIII se quería casar con Ana Bolena, y el Papa no validaba ese matrimonio, el divorcio de él con su esposa en el momento que él quería casarse con Ana Bolena. Entonces él rompió con la Iglesia Católica y se nombró a sí mismo cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Ahí nace la Iglesia Anglicana. Y se casó eventualmente con Ana Bolena y con otras mujeres más también, por supuesto, porque él estaba en esa constante búsqueda de un heredero varón que lamentablemente cada vez que daba luz, le daba luz hembra, las hembras le salían, digamos. Entonces, son cosas que a lo largo de la historia vamos viendo, ¿no? Pero el Señor siempre mantuvo un remanente fiel. El Señor siempre mantuvo un remanente fiel que se mantenía en la oscuridad, pero que al mismo tiempo predicaba la verdad y la justicia. Se mantuvo siempre defendiendo la verdad. La reforma protestante no es nada más y nada menos que la explosión interna de una situación que ya no daba para más, una situación prácticamente, ¿cómo es? De nada de temor de Dios, nada de temor de Dios, nada, abuso absolutamente también, de ¿no? abuso, De la gente de porque tenías excesos, que pagar las la famosas famosa indulgencia por el purgatorio, indulgencias. que Johann Tetzel decía que tan pronto suene la moneda en el tarro, ya salía el alma del purgatorio. Ese era el ¿Cómo era dicho. esto, Omar, de las indulgencias? ¿Que era un papel? ¿No? Sí, la indulgencia era un papel firmado por el Papa, ¿sí? ¿Y qué Que decía el papel? supuestamente decía, o sea, que autorizaba a que el alma de fulano de tal, que los familiares, o sea, comprar indulgencia por el familiar que todavía estaba en el purgatorio para que pasara menos tiempo o para que ya saliera directamente Exacto. al cielo. O sea, que si tenía que purgar 1 millón de años de pecado, ya con la moneda ya estaba purgado en ese momento, imagínate, ¿no? Lo cual, una de las tesis de Martín Lutero, de las 95 tesis, decía, si el Papa tiene el poder para hacer esto con las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor, en lugar de hacerlo comprando el dolor de la gente, ¿no? Pero bueno, esa es historia de otro costal. No vamos a... ¿Cuánto costaba eso, no? No era 1.000 pesos ni 2.000, era plata de ahora. Sí, ¿Cuánto era, hablamos? bueno, la verdad que no sé a cuánto sería la plata actual, pero sé que la gente hacía sacrificios para poder pagar eso. No todo el mundo podía comprar una indulgencia, pero básicamente lo que quería el Papa era recaudar el dinero suficiente de donde fuese lo quería sacar para que pudiesen construir la famosa Basílica de San Pedro, donde hoy reposa el Vaticano, ¿no? Entonces, O sea que todos esos edificios se compraron con plata de la indulgencia de de la la gente. indulgencia y de un préstamo que le pidió el Papa a la familia Fugger, que era una familia alemana muy adinerada, que obviamente prestó al Papa con intereses cierta plata que tenía, que era necesaria para poder recaudar estos fondos, pero el Papa, al ver que esto era insuficiente, o inclusive tomar este otro plan que tenía el Papa, era a través de estas indulgencias, ¿no? Y la gente obviamente, en lugar de pagar las penitencias, que hacían las penitencias y todas estas cosas que subían las escaleras de la iglesia de rodillas, y todas estas penitencias que le organizaban a ellos, pagaban, y entonces se quedaban con el papel. Entonces eso era como la garantía de que el alma ya no estaba más en el purgatorio, ¿no? Y Y, qué triste, ¿no? Cuando ellos morían, ¿no? Y sabían y que se daban cuenta que no había ningún no hay purgatorio. papel que te pueda Y, salvar, no, y no, si lo hubiese, no hay ningún papel que te salvara, ¿no? claro. Porque no creo que como es basado en el texto de Mateo 16, 18, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que eso te baja. Entonces, la verdad que ese papel no es ni una atadura ni una desatadura, o sea, no es nada. Es Solamente hay simplemente un una papel. cruz, ¿no? Que puede salvar a la Claro, gente. el único pacto que te puede sacar de cualquier lugar con fuego, que es el infierno, o con lo que usted quiera, es la muerte de Cristo. Porque nada más hay dos lugares, cielo e infierno. No hay un tercer estado, no hay un lugar que, bueno, los que están en el purgatorio son salvos, pero que tienen que purgar todavía. No, porque ya el sacrificio de Cristo ya fue suficiente, ¿no? Fue suficiente. Entonces, volviendo al tema de la iglesia y el Estado, es necesario que nosotros hoy nos preguntemos, ¿valió la pena que le demos la espalda a Dios? ¿Valió la pena que el Estado tenga tanta injerencia en nuestra vida privada, que redefina el matrimonio, que diga cuál es la vida íntima de la gente, si yo tengo derecho o no a tener relaciones sexuales con fulano o mengano?
O sea, ¿quién define estas cosas, no? Porque cuando también estamos hablando de ahora del género, de todo este tema del género, que la gente se puede sentir ofendida porque no le dijeron el pronombre que era, porque no, tú me viste y tú tienes que decirme ella, no él. Entonces, por lo tanto, me estás ofendiendo. Entonces, Claro, se muchas genera veces esta discusión, ¿no? son argumentos, Omar. Yo he hablado con mucha gente homosexual, travestis, he tenido charlas con ellos y muchos me dicen, y muchas me dicen, yo estoy en un cuerpo equivocado. Entonces ellas te hablan y te comentan. Y realmente yo creo que es como copiar y pegar. Vamos repitiendo como loro lo que escuchamos de otras partes por los medios. Vos naciste porque Dios quiso y vos tenés un sexo. Si tenés el sexo, ponele, tenés un pene, sos varón. Tenés una vagina, sos mujer. Es así crudo y llanamente. Pero, ¿qué pasa? Sabemos que hay una ideología de género que no está a favor de la Biblia. Dios condena esto. La Biblia dice que Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Así es. Y cuando nosotros nos metemos en el Estado para tratar de cambiar estas cosas, ya no solamente estamos poniendo el punto de referencia relativo, sino que estamos dejando que Dios se aleje de nosotros y nosotros estamos después empezando a sufrir la violencia y la penalidad de tener que darle la espalda a Dios por esto, lo cual es más doloroso todavía, ¿no? Porque mucha gente piensa que esto va a permitir que muchas personas eviten el suicidio, porque supuestamente esto se hizo porque los transgéneros no son reconocidos y por ende tienen una alta tasa de suicidios por esta razón. Pero ahora yo no veo que eso cambie, ¿no? No veo que eso cambie y de hecho se ha dicho y se ha testificado y la comunidad LGBTQ ha tratado ¿cómo se dice?, de censurar esto, de que han habido personas que después de su transición, que pasan de hombre a mujer y de mujer a hombre, se arrepienten de lo que hicieron. O algunos dicen que han sido impulsados a esto. Y ahora con esto catastrófico que te conté, que están tratando de que los niños tengan estos tratamientos hormonales, es una cuestión catastrófica. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que deseamos hacer? Ya llegamos ya al punto de Sodoma, ¿no? Sí, al sí. punto sexual de Sodoma, ¿no? Es tremendo lo que dice aquí. Dice que los pecados de Sodoma, recién yo lo estuve buscando, a ver. Sí. Dice que eran varios, ¿no? Vos dijiste que era el orgullo, ¿no? Pero es la soberbia, la gula, la apatía, la indiferencia hacia los pobres e indigentes y la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual fue el último escalón antes que Dios se cansara de ello. Ahí ya dijo, no, acá ya hay que consumirlos. Y vos fíjate que fue las ciudades donde Dios puso como ejemplo a toda la humanidad que si llegamos a caer en estos pecados vamos a sufrir terribles consecuencias. Terribles consecuencias, así es. Yo pienso que nosotros, esto no es para que la gente se sienta amenazada de alguna forma u otra, sino que para que la gente entienda que hay un Dios que nos ama y que va a buscar todas las herramientas necesarias para que nosotros nos volvamos a ese amor. Eso es lo que Dios le interesa a esto. No es que Dios es un gobernante tirano que está ahí, hagan lo que yo quiero y punto, si no lo castigo, sino que todo tiene una razón de ser y un propósito por el cual Dios quiere que volvamos a Él, ¿no? Bueno, ya estamos en las 21:50, vamos a la segunda parte, ya terminada ya la segunda pausa, para que vayamos a la parte final del programa y ya nos vayamos despidiendo. La verdad que la hora pasó volando. La libertad que nos ofrece Cristo es la que hoy venimos a ofrecerte en esta etapa del programa. Quiero hoy ofrecerte la oportunidad, tú que has estado desde el primer momento aquí sintonizando este programa tan interesante. Lamentablemente tenemos que cerrar porque la hora se va volando. Y bueno, es un tema muy, muy lindo, muy interesante, que capaz da hasta otra cita quizás. Pero por ahora queremos recordarte que si tú has sido tocado por la palabra de Dios en este tema, yo quiero decirte que a pesar de que la sociedad está dándole la espalda a Dios, que estamos viviendo un tiempo muy duro, muy difícil, que estamos viviendo tiempos que verdaderamente son complicados, yo creo que somos llamados a ser parte de la solución y no del problema. Así que yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo de corazón, con fe, dándole la oportunidad a Dios de que cambie tu vida y empieces hoy a construir un nuevo destino, un nuevo futuro, para que construyas esa solución que Dios está esperando, que nos levantemos hombres y mujeres llenos de Dios para que en este tiempo haya ese refrigerio de parte de Dios cuando vamos a su presencia. Así que te invito a que hagas esta oración repitiendo después de mí: Señor Jesús,
Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias te doy gracias por hablar a mi vida. por hablar a mi vida. Sé, Señor, Señor, que moriste por mí que moriste por mí en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario y resucitaste y resucitaste al tercer día. día. Yo te acepto Yo te acepto como mi único como mi único y suficiente suficiente Señor y Señor Salvador de mi vida. de mi vida. Me arrepiento de mis de pecados, mis pecados, de mis fallas, de mis fallas. y te pido, Señor, Y te pido, Señor, que a partir de hoy que a partir de hoy entres en mi vida, entres en mi vida, cámbiala cámbiala y ayúdame y ayúdame a caminar contigo a caminar contigo todos los días, desde hoy desde hoy y para siempre. y para siempre. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, dice la Biblia en Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya nos estamos despidiendo, queremos mandarle un saludo a toda la familia Albarracín, a mi prometida Gina, a la hermana Zulema, a Jesús Gabriel, a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, al hermano Ezequiel, a Matías, a Gabriel Omar, a los hermanos que están escuchando, a la hermana Daniela, a todos los hermanos que están fielmente escuchando ahí en Factor de Fe y Perdón, también a Pastor Eusebio Cortés en Venezuela, Alexis Riverol, Betty Carías, también los que están escuchando en Chile, no sé, en Río Gallego, ¿qué dice Pablo, no? Punta Arena, todas esas partes, muchas bendiciones para ustedes y espérenos el día martes a las 21 horas que estamos por aquí por Fe Cristiana y Actualidad. Así es, así que nos despedimos, no sin antes decirte que vamos a estar este domingo en 24 de septiembre 481 en el Aposento Alto a las 20 horas. Que Dios te bendiga y gracias por estar.